Pues buenas tardes. Hoy estamos ya aquí en la segunda sesión de esta serie de charlas de antropología sobre la familia, que llevamos la primera el mes pasado y esta es la segunda, sobre la educación, que será en marzo y en abril, y sobre la empresa, que será en mayo-junio. Entonces, el mes pasado estuvimos hablando de, como base tomamos el collar de los pequeños. Es un collar del Evangelio que es un collar muy sencillo, porque es Marcos 9:30, Marcos 10:30, se conserva íntegro en su serie en el Evangelio de San Marcos. En los demás evangelistas está troceado, y ahí es uno de los collares contadores que es, podemos decir, facilón. Pero tenemos otro privilegio, y es que tenemos un collar de la infancia del Señor, de la infancia de Juan Bautista, que son dos niños perfectos. Podríamos decir, cuando estuvimos hablando del collar de los pequeños, pues vimos todas las dificultades que hay, cómo tenía que ser una familia, cómo tenía que acoger a los niños, cómo tenía que ser los padres, cómo tenía que ser la unión de hombre y mujer, una sola carne, cómo todas las perlas de ese collar tienen esa visión de la unión, como aparece una palabra que aparece doble, cabel, cómo hay que recibir a esos niños que son como profetas, y una palabra importante que es caslín, que se ha traducido por escandalizar, pero que lo que realmente quiere decir la maldición a aquellos que impidan el crecimiento de los niños. O sea, ¿cuál es la clave de la familia? Bueno, otra idea central que dijimos es que el centro de la sociedad tiene que ser los niños. O sea, que lo que Dios quiere es que el centro de la sociedad sean los niños, que son los que Él acaba de crear con nuevas capacidades que quiere que se vayan implementando. O sea, que Dios quiere que vayan cogiendo el testigo que decíamos que Moisés se negaba a dárselo, se resistía a dárselo a Josué. Entonces son esos niños a los que tenemos que pasarles el testigo. Entonces, pasarles el testigo, tenemos que prepararlos bien para que acojan bien el testigo. Tenemos que dedicarnos mucho a saber cuál es la nueva misión que traen y ayudarles. Bueno, pues entonces vimos el otro día cómo la cantidad de antropología que hay dentro del Evangelio. O sea, el mejor libro de antropología es el Evangelio. Cuando estudiamos otra antropología filosófica, realmente estamos muy iluminados por esa antropología y apoyamos, es decir, no está en contra, y nos viene muy bien un desarrollo de antropología filosófica, pero que no es comparable a la de la revelación. O sea, si hacemos un hallazgo antropológico que es contrario al que aparece en el Evangelio, es que nos hemos equivocado nosotros. Vale, entonces, en este collar de la infancia, que ahora veremos a ver hasta qué punto podemos desarrollarlo, porque así como el collar de los pequeños era fácil, el collar de la infancia es difícil. Es difícil de componer y difícil de explicar. Entonces, pero el collar de la infancia acaba con unos versículos muy interesantes y muy mal traducidos. Porque dicen, bueno, el Señor iba y les estaba sujeto, es decir, unas historias que no pone ahí en absoluto. Entonces, ¿cómo acaban? Dos niños perfectos cuya historia conocemos. Hay una anunciación, hay unas felicitaciones por ese nacimiento, hay un nacimiento, hay una circuncisión y hay una consagración. Es decir, se ve claramente en el collar de la infancia cómo hay dos familias. Una es la familia de la Virgen y San José, y otra es Isabel y Zacarías, con los abuelos también que aparecen, y los amigos, y cómo esas dos familias consiguen educar bien a esos dos niños. Entonces, en el capítulo de Lucas 1:80, se dice de San Juan Bautista: crecía, o sea, se engrandecía, rap, en espíritu y en fuerza espiritual. Y en el Lucas 2:40
Dice, el niño Jesús crecía, otra vez lo mismo, en espíritu y en fuerza espiritual, en Ruaj y en Jaila. Rab crecía, se engrandecía en Ruaj, en espíritu y en fuerza espiritual. O sea, cuando decimos que el niño tiene que crecer, ¿en qué? En espíritu y en fuerza espiritual. Y ahí tenemos los cristianos una asignatura pendiente, que es definir lo que es el espíritu, que no es el alma, que el alma es la nafsa, pero el espíritu es el Ruaj. El Espíritu Santo es Ruaj Kadisa. Nosotros no somos Kadisa, somos Ruaj y hacemos lo que podemos, pero somos Ruaj. Y además tenemos fuerza espiritual, Jaila. Entonces el niño, los dos niños crecían en espíritu y en fuerza espiritual. Muy bien. Pero San Juan Bautista en 1,80 crece en fiereza. Gerab es fiereza, es salvajismo, ¿no? Es wilderness, o sea, es como que estaba preparado para hacer una vida fiera. Fiera, o sea, vivir en contacto con la naturaleza y ser, pues, más bien fiero, claro, directo, como algunas personas de algunas regiones de España, que son más directas y otras que son más diplomáticas. Pues era como directo, como que su misión era ser directo. Entonces crecía en Gerab. Y sin embargo el niño Jesús crecía en fuerza espiritual, en espíritu, y en Jekam, que es espabilamiento. Es decir, el niño Jesús no va a perder ninguna de las controversias que va a tener durante su vida pública y va a combatir contra todos los que vienen con argumentos intelectuales de Sagrada Escritura. Está como preparado. Entonces, fíjate cómo los dos se preparan, los dos tienen espíritu, pero uno se prepara para una misión y otro se prepara para otra misión. Y los padres saben, y los que han escrito el Evangelio, cómo son diferentes capacidades para hacer diferentes misiones. Luego en 2:52, después de perdido en el templo el niño Jesús, se dice, y les estaba sujeto, no, dice, crecía en cum, en altura, crecía en altura, y crecía en Jekam, en espabilamiento y en gracia de Dios, y la gracia estaba con él. O sea, pero como resultado de cómo han sido atendidos esos dos niños por sus dos familias, hay un crecimiento espiritual. Luego hay otras características, pero es Ruaj y es el Jaila. Entonces, cuando vemos a un niño, o sea, no nos debe costar ver el espíritu. Es decir, como cuando al Señor venían los niños y les reñían, y dijo, no riñáis, dejadlo, lo cogió en brazos, lo puso en el centro y dijo, es que si no me recibís como me reciben estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, lo que tiene un niño es espíritu. A lo mejor no tiene razón, de hecho no tiene razón. A lo mejor no tiene altura, no tiene cum, no tiene estatura, no tiene el cuerpo formado, pero tiene espíritu. Y ese espíritu es de mayor capacidad que el nuestro. Eso lo explicamos el otro día, cómo estamos viendo, aquí vamos trenzando. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Pero ¿qué dice en las fuentes? Y lo intentamos comprender lo mejor posible. Y ahora, eso coincide con esos filósofos que estamos trabajando, que no son muchos, pero que son suficientes y que se han preocupado de hacer una antropología cristiana, coincide. Y coincide con la experiencia que vamos teniendo de asistir a muchas personas en profundidad, coincide. Entonces es una trenza, pero la trenza va dirigida por la Sagrada Escritura. Entonces esto coincide. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vemos con las personas? Pues que ha habido un déficit en su infancia. Y esto tenemos que cortarlo, tenemos que poner, porque los niños no han sido el centro. Y además en los niños no se ha considerado su espíritu, se ha considerado su razón. Cuando ya tengan uso de razón, cuando ya se pueda hablar con ellos, no. El niño, desde que llega, ya dijimos pues que el espíritu de los abuelos es de esta categoría, el de los padres es de esta categoría,
Y el de los niños tiene un gran espíritu, mucho mayor que el de los padres. Entonces, ¿cuál es el problema de este esquema? Que el niño cuando llega a este mundo, mira a su padre como diciendo, mi padre es un desastre y mi madre es fatal. ¡Qué jóvenes son! Decía una persona. ¡Qué jóvenes son! Digo, bueno, pues son jóvenes, pero tú eres más joven todavía. Pero ¿cómo lo ve el niño? Desde su punto de vista dice, mi papá no trata bien a mi mamá tiene que... O sea, empieza a meterse en esta relación. Eso significa que el niño se sitúa hacia el pasado y se lesiona. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos nosotros? Niños que están, niños de 70 años, de 60, de 80, de 20, de 40, pues que se han quedado bloqueados. El espíritu que Dios le ha dado y que estaba previsto que creciera, no solamente no ha crecido, sino que se ha quedado así, aquí bloqueado. Ese espíritu, ese Ruá, ese Jailá, esa fuerza espiritual que tiene en el niño Jesús y que tiene San Juan Bautista, no lo tiene el niño normal porque no se ha tenido en cuenta su espíritu. Entonces se ha quedado ahí bloqueado. ¿Qué ha aparecido? Ha aparecido aquí una razón, ha aparecido una voluntad, una razón, un cuerpo que sigue avanzando, Entonces decimos, con palabras de Leonardo Polo, que vive una realidad desfondable. O sea, esto estaba previsto que aquí hubiera un espíritu que aguantara, que fuera el cimiento de las manifestaciones, pero como no existe, no tiene cimiento, no tiene fundamento, no tiene fondo, vive una realidad desfondable. En cuanto a las circunstancias externas le aprieten mucho, se derrumbará. Porque está bloqueado aquí el espíritu y disminuido. Entonces, esta es el esquema general que puede estar más o menos bloqueado, más o menos en realidad desfondable, pero que nos encontramos todos porque nunca se ha considerado el espíritu. Llevamos 7 siglos sin considerarlo. Cada vez lo consideramos menos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Unos niños que se han hecho padres de sus padres. Entonces al niño hay que decirle una vez y otra vez, tú no eres padre de nadie. O sea, para ser padre hace falta que Dios cree a un hijo, que te dé un hijo. Y entonces es el hijo el que hace al padre. Hasta que no llegue a esa situación, tú eres hijo y compórtate como hijo. Eres hermano, compórtate como hermano. Eres nieto, compórtate como nieto. Eres sobrino. Eso hay que repetírselo mucho. Y hay que decirle, oye, tú como vienes con mucha capacidad, es lógico que tú te compadezcas de nosotros. Pero eso es un error, porque no consigues nada y tú te destrozas. Tú ya te llegará el momento de darte el relevo. Pero por ahora tienes que hacer 5 cosas muy simples. Alimentarte, desalimentarte, por las 2 formas que uno tiene de alimentarse y desalimentarse, y jugar. Entonces, ese juego que tú traes, que es un mensaje para los adultos, que diciendo, adultos, venid a jugar conmigo y no os toméis tan en serio, sigue jugando. No te metas en nuestra vida adulta hasta que llegue el momento. O sea, entonces, como esto no se da, entonces el niño se hace padre. Entonces, esto se manifiesta, ya hay señales, y tenemos que estar atentos. Diría 3. O sea, cuando el niño está estreñido, es que no tolera la disarmonía. O sea, el día pasado nos pasamos mucho tiempo explicando cómo en todas las perlas de los pequeños hay una palabra que es unidad, unidad. Unidad de la vida, tiene que ser una unidad, no puede estar descompuesta. Lo que está descompuesto es el cadáver que se está descomponiendo y que es maloliente y que es putrefacto. Entonces, no, la vida tiene que estar muy unida y tiene que ser armónica. Cuando el niño no percibe armonía, se altera. Y lo primero que se le altera es su cuerpo y nos está dando señales. Es decir, si un niño tiene estreñimiento, hay que decirle, niño, tú estás percibiendo una armonía. Con tu excesiva sensibilidad
y te está afectando. ¿Qué disarmonía es? Oye, que hablamos fuerte, eso es una cosa que le afecta mucho. Oye, que estamos serios, eso le afecta mucho. Que hay malas caras, que hay malos rollos. Bueno, pero estamos haciendo lo que podemos, vamos a mejorar, pero nunca estaremos a tu nivel. O sea que compórtate y serénate, no te deshagas y tú ya te llegará el momento de arreglar todas estas cosas. Cuando además tiene dolores de barriga y además tiene pues amígdalas, por ejemplo, que no traga ese ambiente, son unas señales que decir, oye, este niño se está afectando mucho por la disarmonía, porque está alterado, se está bloqueando, entonces hay que ayudarle. Si al niño tú le hablas a su intelecto agente seriamente, de persona a persona, respetándole, porque el niño tiene más capacidad que tú tienes más experiencia, pero él tiene más capacidad, vamos a respetarnos. Con ese respeto se le explican las cosas bien explicadas y el niño lo entiende y mejora. Y si no lo entiende y si no actuamos, ¿qué pasa? Que empieza el niño a vincularse. Entonces hay un gesto muy universal de que el niño ya se ha vinculado, que es cuando se chupa el dedo. O sea, este dedo es el de cuidar. Y cuando lo chupa, de un lado o de otro, pues ya está indicándonos, hay que explicarle, mira, tú te chupas porque tú te has vinculado y en tu vida para dedicarte a atender a alguien. Y eso no es correcto. O sea, que hace favor de ponerte en tu sitio, tú eres hijo, nieto, hermano, sobrino. No tienes esa responsabilidad por ahora. Es decir, pues si en vez de un dedo solo se chupan muchos dedos, pues peor. Es decir, hay que estar atentos, qué sencillo es. Claro, como no entendemos el gesto, porque no sabemos que hay un espíritu detrás, que es el que mueve el cuerpo gestualmente, pues entonces no actuamos, o le quitamos el dedo, le ponemos un chupe y ya le hemos engañado. No le hemos engañado. Estamos bypaseando el problema, no hemos entrado al problema. Vale. Entonces, si no actuamos así, otro dato muy frecuente, estoy contando datos frecuentes y generales de vinculación del niño con los mayores, que lo único que va a conseguir es un bloqueo. Cuando el niño desarrolla una hipermetropía, porque quiere escudriñar cuál es el origen del problema, de esa disarmonía, y quiere actuar. Es que no te corresponde. O desarrolla un astigmatismo. Porque está diciendo, bueno, yo tengo que arreglar esto, sea como sea, y sin medir recursos que empleo aquí, y sin comer y sin dormir, y con toda la cabeza. Con toda la cabeza. O sea, ¿cuántos niños tienen déficit de atención? ¿Por qué? Porque tienen la cabeza llena de un problema que no les corresponde y les ocupa la cabeza. Y no la tienen libre para aprender lo que tienen que aprender. La hiperactividad, pues lo mismo, las desesperaciones, los berrinches, los berrinches de los niños. Cuando el niño se levanta por la noche y va a la cama de otra persona, está preocupado por esa persona. O sea, hay muchos detalles que el niño da y que nos tienen que animar a actuar con ellos y acabar con ellos. Vale, entonces, dicho esto, me gustaría introducir el collar el collar de la infancia de Jesús y de la infancia de Juan Bautista. Y porque yo puedo decir aquí cosas del collar de los pequeños, del collar de la infancia, que es donde está la antropología que nos interesa y para que nos comportemos como Dios quiere. Pero me quiero dedicar un tiempo a ver, para que sepamos cómo se forma un collar contador, cómo está formado, y eso nos va a ayudar a leer y a considerar todos los misterios que están incluidos en el Evangelio. Entonces, aquí tenemos el collar de la infancia, que está compuesto por 5 perlas. ¿Quién habla de la infancia? Habla Mateo, habla Lucas, sobre todo Lucas, habla de la infancia de los 2 niños, y es menos conocido que también habla Juan. Es decir, todos aquellos que tenían conocimiento con la Sagrada Familia y con Isabel y con los hermanos de José y con los familiares, pues empiezan a conocer cosas, saben cosas de la infancia
de estos dos niños. Entonces, ¿qué hacen con esas cosas? Las cuentan. Entonces, ¿las cuentan cómo? Pues como contamos ahora en día, hoy sacamos el álbum de fotos y vamos viendo las fotos. Y el álbum de fotos está siempre puesto por orden. Oye, pues míralos, aquí cuando éramos novios, aquí cuando en la boda, pues aquí cuando nace el niño, aquí cuando lo bautizamos, aquí cuando pam, pam, pam. Hay un álbum de fotos. El álbum de fotos hace 20 siglos no estaba materializado, era oral. Entonces, ¿cómo se hacía un álbum de fotos? Pues se hacía rememorando un esquema, que es el esquema normal, social, cultural de Oriente. Es decir, hay una anunciación de decir, oye, pues nos vamos a casar, somos novios, estamos comprometidos, pues es un anuncio. Luego hay unas felicitaciones, pues venga, pues hay felicitaciones, auguri, pues estupendo, los que son amigos se alegran. Después hay un nacimiento de un niño, después hay una circuncisión, que es como la entrada en este mundo de sufrimiento y de carga, y luego hay una consagración, que es pues cuando se presenta en el templo, pero que todo niño tiene una misión, es cuando pues, se dice, pues este niño va a ser futbolista y este niño va a ser artista y este va a ser bailarín. O sea, en los dos casos lo hemos visto cómo se define, ¿no? Cómo el uno crece en fiereza y el otro crece en espabilamiento. Cada uno según su misión. El precursor va a tener esa misión, la segunda persona de la Trinidad encarnada, pues tiene otra. Bueno, entonces, si lo que estoy diciendo, pues bueno, todos hemos leído el Evangelio y todos pues lo atendemos. Pero una cosa que llama la atención es que estas perlas, menos Marcos, son tocadas por los tres evangelistas, de forma diversa. Y uno podría decir, yo tenía la idea, antes de estudiar los collares contadores del Evangelio, yo tenía la idea de decir que Mateo había recibido una inspiración y esa es la que ponía por escrito. Que Lucas había recibido la suya y la ponía por escrito. Y Juan la suya la ponía por escrito. Y cada uno recibe una parte de la inspiración. Pero no es así. No es así por lo que vamos a demostrar. Porque históricamente, como no había fotógrafos, como no había álbum de fotos, con este esquema las familias se contaban las cosas. Y cuando aparecía otra persona que tenía otro conocimiento, tenían el arte de incluirlo en esas perlas, en ese esquema. Entonces hay que imaginarse cómo funcionaban los primeros cristianos. Les interesaba cómo había sido la infancia. Entonces, ¿quién les contaba la infancia? Pues la contaba San José o los hermanos de José, los familiares de José, contaron cómo él había visto la infancia de Jesús. Pues la Virgen, que tenía acceso pues, a los apóstoles y sobre todo a Juan y a Lucas, pues le contó sus cosas que eran sabidas por la comunidad cristiana y cosas que eran sabidas solo por ella. Zacarías y Isabel contaron sus cosas. Entonces, cada uno de ellos escribió, pero antes de escribir, rememoró, meditó, consideró, les dio vueltas viendo qué misterio había ahí, con una unidad con una unidad de doctrina. O sea, en ningún momento ningún testimoniante nuevo metía ahí como diciendo, aquí traigo yo una novedad, no, la integra. Entonces, lo que tienen los primeros cristianos es ese tesoro oral unitario. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué escriben diferente cada uno? Porque cuando un apóstol, un evangelista, se decide a escribir es porque quiere constituir un leccionario litúrgico. Es decir, lo que vale del Evangelio es la oralidad del Evangelio que contiene todo el querigmat, todo el mensaje. Y ahora, si lo tiene que escribir, no escribe todo el mensaje, escribe lo que es adecuado para la liturgia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mateo. ¿Cómo ve Mateo el anuncio de que el Mesías se va
a hacer carne y que va a nacer. Pues lo ve tal y como se lo dijo a San José. Entonces la anunciación para Mateo es la anunciación a José. Dice, no temas coger a tu por esposa porque lo que hay ahí es la explicación que encontró, lo que el ángel le dijo a José. Porque el ángel le dijo una cosa a José, le dijo una cosa a la Virgen, en Lucas, y le dijo una cosa a Zacarías, respecto del nacimiento de Juan, que van juntas las vidas. Hay un precursor que nace 6 meses antes y hay un redentor que nace 6 meses después. Y la Virgen le dice a Juan, y Juan dice, sobre el anuncio, dice, es la preexistencia, habla de la preexistencia eterna del Verbo. El Verbo, que es preexistente, se va a encarnar. Esto es lo que nos dice Juan. Lo que nos dice Mateo es decir, José, no temas cogerla por esposa, no te líes con esas historias que además no, tu razonamiento ni a ti mismo te convencen, y le explica. O sea, el nacimiento de Dios es como muy anunciado. Hay 4 anunciaciones diferentes y todas coherentes. Pero cojamos, por ejemplo, hemos dicho a Mateo. Entonces, Mateo tiene una manía, que es la manía de que las profecías se tienen que cumplir. O sea, que cuando Dios, el Espíritu Santo, ha movido a un profeta para que diga algo, es el mismo Espíritu Santo el que está provocando el nacimiento de Dios Redentor. O sea, está implicado desde el primer momento. Entonces, eso se nota en la genealogía de Mateo. Mateo, de su genealogía, de pronto dice, aquí faltan 5 reyes. Oye, ¿por qué no están estos 5 reyes aquí? Y dice, bueno, pues que eran muy sinvergüenzas. No, hay unos tíos mucho más sinvergüenzas que esos y están en la genealogía. ¿Qué es lo que tienen en común todos los que no están? Que han sido maldecidos por un profeta. O sea, que el Espíritu Santo los ha negado. Y entonces, Mateo los saca de la genealogía. Entonces, saca 7, 7 y 7. Y no están esos. Y están 4 mujeres, que una prostituta ocasional, otra era una prostituta profesional, otra no era judía, otra era... No importa los dislates que hayan cometido, pero lo que sí que importa es cuando el Espíritu Santo dice, los maldice. Esos no están. Entonces, todo el esfuerzo de Mateo y de todos los apóstoles, es decir, y nosotros nos hemos pasado 3 años con el Redentor, sábado a sábado, por las sinagogas. Nosotros, como buenos judíos, sabemos de memoria lo que cada sábado se va a leer en las sinagogas. Y sabemos la 52ª parte de la Torá que se va a leer, y sabemos los profetas que se van a leer en ese sábado. Y junto con el Redentor, como buenos judíos, los hemos rememorado y Él nos lo ha explicado. Y junto con Él hemos ido a la sinagoga cada sábado, y Él, en muchas de ellas, es el que ha hecho la traducción, el Targum, de ese hebreo que nadie conocía, al arameo que todo el mundo conocía, pero explicándolo, poniéndolo al día, explicándolo. Y en esa semana siempre ha hecho el Redentor, en presencia nuestra, cosas y dichos que tienen que ver con lo que se ha leído. Porque durante 3 años hemos estado tejiendo esa buena nueva. O sea, ese Nuevo Testamento, que es continuación del Antiguo, que no viene a eliminarlo, sino a darle cumplimiento, que da un paso más y que se une a toda la prehistoria mesopotámica, oriental, que tiene el mensaje evangélico, que es oriental, que estos son tradiciones orientales, que estos son reuniones de comidas de la palabra, las comidas de la palabra en que cada uno cuenta todo lo que sabe de la infancia, pero lo cuenta para insertarlo en la memoria común. Entonces, todo esto está insertado en la primera perla. Pero Mateo dice, yo necesito que se sepa que esto lo quiero poner en el leccionario de los cristianos. Los primeros cristianos eran todos judíos. Los primeros 500 eran todos judíos. Los 3000 de Pentecostés eran todos judíos. Entonces necesitaban una liturgia judía, que no iban en contra del Antiguo Testamento, pero tenían que añadir. ¿Qué añadía? Entonces te viene en Mateo. Entonces aquí lo que he representado es cómo son nuestros meses, pero que no se corresponden
con los meses del calendario judío. Aquí enero, febrero, marzo, pues aquí están los meses de Shevat, Adar, Nisan, Ibar, o sea, son los meses judíos. ¿Dónde pone Mateo la Anunciación? Pues en el segundo, en el 1, 2, en el tercer sábado del mes de Ab. Ahí pone la Anunciación. ¿Y dónde pone la dos? A ver, ¿dónde está la una? La dos, aquí está. ¿Y dónde pone la felicitación? Para Mateo, la felicitación es la adoración de los magos. Pues la pone aquí, en el mes de Tamur, la adoración de los magos. ¿Dónde pone él la tercera perla, que es el nacimiento? Para el nacimiento, para Mateo, es la huida de Egipto. Entonces, pues la coloca aquí en la huida de Egipto. Estoy citando varios meses, varios sábados, que coinciden con las profecías que él añade a cada perla. A la perla de la Virgen de la Anunciación, dice Isaías 7:14, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. A la perla de la felicitación, los magos pero tú, Belén, los magos preguntan dónde van a nacer, tú que eres la más pequeña, pues pero de ti va a nacer el Señor de Israel, que es cuando Mateo cita a Miqueas, es una mezcla de Miqueas y de Samuel. No es exactamente ninguna de las dos, o sea, mezcla. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Unos primeros cristianos que tienen un conocimiento muy profundo del Antiguo Testamento, que tienen 3 años de intensa formación con el Redentor, formación escriturística, y que le dan vueltas y vueltas y que tienen que insertar todo el Nuevo Testamento en el Antiguo. Entonces, ¿en dónde hace el leccionario Mateo? Pues según las lecturas del Antiguo Testamento, él va insertando estas perlas del Nuevo Testamento. Con lo cual, a mí me parece muy emocionante cómo estos primeros cristianos se han dedicado a profundizar en la Sagrada Escritura, en adaptarla y en engarzarla. Es decir, como para que nosotros pues vayamos simplificando, ¿no? Entonces, igual que ha hecho Juan, ha hecho Lucas. Entonces, para Lucas, ¿qué es el anuncio de un nuevo niño? Pues es la anunciación a la Virgen, y que la Virgen en la anunciación le dice, oye, y tu prima ya está en el 6º mes. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lo coloca aquí, en el mes de Shevat, tercer sábado de Shevat, la anunciación, y una semana después la visitación. Visitación a su prima Santa Isabel, que le han dicho que lleva 6 meses, con lo cual 6 meses antes estás aquí. En la anunciación de Juan Bautista, 6 meses antes. Y ahora, ¿cuándo nace el niño? Pues 9 meses después, en el mes de Marcheván, en el tercer sábado. O sea, he puesto... Esto es muy complejo de explicar. Tenéis todo esto lo he mandado y tendremos que explicarlo más a fondo, pero ahora tampoco nos podemos meter en qué se lee cada vez y qué relación tiene. También en esto ha habido un punto de los escrituristas, cuando ven una cita al Antiguo Testamento, como que no tiene mucha relación en algunas de ellas, no le ven relación. Claro, pero es que están intentando concordar citas del Nuevo Testamento con Antiguos Testamentos que han evolucionado. Por ejemplo, la Biblia masorética o la Biblia de los 70, que es una traducción de judíos a griegos. Pero claro, nosotros ahora nos hemos encontrado con un regalo que es el Targum, que es el Antiguo Testamento en arameo, del Neófiti, que es lo más próximo a lo que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles vivieron. Entonces resulta que este Targum sí que se puede concordar con el Evangelio recogido en el idioma arameo de Edesa, en la Pesita de Edesa, que coincide, es arameo, y entonces hay una coincidencia. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos decir?
O sea, que estas perlas explican cómo, en profundidad, es el trato de dos niños que son dos niños perfectos, con unos padres perfectos. Entonces, no falta aquí el agobio de José, no falta tampoco pues, la adoración de los magos. ¿Por qué viene la adoración de los magos en la perla de la felicitación? La adoración de los magos, porque está aquí presente Mesopotamia. O sea, la prehistoria del Antiguo Testamento, el idioma de Dios, aparece en Mesopotamia, y los mesopotámicos tienen un culto anual pidiéndole a Dios que baje por los zigurat y les explique cómo tiene que ser, que les enseñe, que nos enseñe a ver cómo tiene que ser el hombre. Entonces Mateo pone una felicitación de los arameos, sabios, que lo llevan milenios buscando, y son los que vienen. También en la felicitación aparece la felicitación de la Virgen a Santa Isabel, porque es la única persona que el ángel le nombra. No le nombra a San José, solamente le nombra a Isabel. Entonces Isabel está en el ajo, voy a verla. Pero voy a verla con una cosa muy interesante, que es la cantinela. Las mujeres judías, las mujeres orientales, cuando estaban embarazadas empezaban a componer una canción al niño, empezaban a cantarle una cantinela. El Magnificat es la cantinela que la Virgen le va componiendo a su niño. Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer toda embarazada? Es decir, desde que el niño está en su vientre, empezar a meditar, a natarear, a darle vueltas, a ver qué quiere Dios de ese niño que lleva en la barriga. Entonces, hay una cantinela al niño por parte de la Virgen, que es el Magnificat. ¿Y la cantinela de Juan Bautista? Pues no la puede tener porque el que ha recibido la anunciación ha sido Zacarías. No se lo ha querido del todo y se ha quedado mudo, no puede cantar. Entonces, ¿cuándo le da la cantinela? Cuando ya le hace la circuncisión, y entonces aparece en la circuncisión de Juan el Benedictus, que lo dice. Es la cantinela retrasada. Es decir, que hay sus más, sus menos y sus rectificaciones en la educación de estos niños. Entonces, simplemente estos detalles nos tienen que llegar a decir cómo es posible que una mujer no se dirija a su niño durante los 9 meses de embarazo. ¿Cómo es posible? Es posible porque nadie le ha explicado que su niño tiene espíritu. Y si el espíritu de su niño es este, el espíritu de ella es este. Entonces, la comunicación por advertencia, por alcance, es posible, sin palabras, sin ningún instrumento físico. Entonces, ¿por qué no se le explica? ¿Por qué no le da vueltas la madre a lo que Dios quiere? ¿Y por qué toda la familia que rodea a ese niño, que todavía no se le ha visto, pero que ya tiene espíritu? Bueno, no se le ha visto. Ahora ya se le puede ver por ecografía. O sea, yo he visto muchos niños en la ecografía ya con el dedo en la boca, pero yo no tenía este conocimiento del dedo. Pero si yo llego a tener ese conocimiento, digo, mira niño, te estoy viendo, te estás metiendo el dedo en la boca. Tú no eres padre de nadie. Hace favor de sacarte el dedo. Y seguro podemos hacer la experiencia que el niño entiende y se saca el dedo. O sea, tenemos tecnología, cuanto más tecnología tenemos más tecnología para identificar los gestos del niño que manifiestan los gestos, el estado del espíritu que es inmaterial, los gestos materiales de un estado inmaterial. O sea, si vamos siguiendo, vamos viendo un montón de cosas, es decir, cómo en la felicitación de Juan, la teológica es el Hijo habitó entre nosotros, Juan 1,14. ¿Lo tenéis? Os lo hemos mandado una foto de estos datos. El nacimiento, la natividad de San Juan Bautista, cómo es la teología que hace Juan en el nacimiento. Es el testimonio del Bautista, es el que era antes que él. Es el testimonio del Bautista, el que era antes que él. Y el de Mateo es la huida a Egipto. Entonces, ¿cuál es el profeta que cita? Oseas. Y de Egipto llamaré a mi hijo. La circuncisión, el Benedictus que hemos dicho. Y ahora, ¿cuál es para Mateo la circuncisión? La muerte de los inocentes. Muerte de los inocentes, y cita Jeremías, y mi pueblo será sacrificado
saciado de mí, de mi bien, dice Jehová, y el niño perdido. Entonces, el niño perdido es la consagración, es el retiro de Nazaret, para Mateo, el niño perdido; para Lucas, el enviado al desierto, Juan Bautista; y para Juan es el hijo en el seno del Padre. O sea, es muy llamativo cómo San Juan está presente en la infancia de los dos niños. Lucas lo sabíamos, Mateo lo sabíamos, pero el considerar la perla con esta unidad y conectándola con el Antiguo Testamento es lo que creo que nos va a dar muchos datos sobre cómo tiene que ser el cuidado de la infancia de un niño. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué preguntas? Me han dicho que 40 minutos. A ver, en el público, aquí presente, una pregunta. Me gusta mucho lo que has comentado de... Gracias. Digo que me gusta mucho lo que has comentado de que la concordancia clásica basada en las traducciones no se produce bien, tiene cierta disonancia, y en cambio, yéndose a la pesita de Edesa, me parece que has dicho. Sí, la pesita de Edesa. Que ahí sí se encuentra una concordancia entre las citas bíblicas, ¿verdad? Y los meses. Es que ahora tenemos la pesita en arameo y tenemos el neófiti en arameo. Y tenemos el neófiti trabajado por Alejandro Díez Macho, traducido al francés, al inglés, y muy trabajado por él. Entonces, todas las concordancias léxicas y las concordancias temáticas, pues esto es una bendición lo que tenemos con ello, ¿no? Pero bueno, esa es la buena noticia. La mala noticia es que, siendo español descubrimiento y estando durante los años 60 y 70 en todas las universidades americanas y inglesas y del mundo entero, pues ahora mismo el neófiti está olvidado. Entonces es una pena. Estamos acostumbrados. El neófiti está olvidado y el arameo no está trabajado, pero bueno, ya hay grupos, o sea, todo esto que he puesto aquí, hay varios grupos trabajándolo. Hay varios españoles están involucrados, y sobre todo grupo francés, y están muy involucrados en descubrir cuál es la estructura oral del Evangelio. Sabéis que los collares contadores son 17, y eso explica por qué después de la resurrección en Galilea el Señor se pasa 40 años reexplicándoles todo lo que han vivido en 3 años, y cuando ya considera que lo tienen bien claro, es cuando dice: echa a la derecha de la barca, y salen 153 peces grandes. Entonces se ve que estamos llamados a conseguir este evangelio oral y a sacar muchas consecuencias de ahí. Ratzinger, en su libro sobre Jesús de Nazaret, en la infancia, habla precisamente de cuando Jesús se pierde en el templo, se pierde, sí. Lo pierden sus padres, y dice que le llama la atención la libertad con que sus padres trataban a Jesús, porque le dejaron irse por ahí. Entonces, ¿nos podrías dar alguna pequeña conclusión, no sé si de alguna perla, para ver cómo efectivamente esos niños tan perfectos que tuvieron esa suerte, que son, el Hijo de Dios y San Juan, cómo les trataban sus padres, ¿no? Porque... Sí, este es un detalle es uno de los muchos detalles que podemos sacar. Es decir, el niño se les perdió, luego no iba con ellos, o sea, no lo tenían sujeto, iría con los amigos, iría con otras familias, el niño estaba por ahí, no lo tenían controlado, tenían una confianza absoluta en él. O sea, les extrañó que no vinieran, pero es un detalle, ¿no? O sea, esta palabra que he dicho, Jecap, o sea, cómo el niño crecía espabilado. Es que no tenían duda de que sabía desenvolverse el niño, ¿no? O sea, les extrañó, no tenían conocimiento. La Virgen en ese momento se queda chocada y como siempre dice, no, y la Virgen la Virgen natareaba
Natareaba es cuando está utilizando el hábito innato de sabiduría. O sea, lo pasa directamente. Siempre la Virgen pasa directamente al hábito innato de sabiduría. Ella, por su transparencia, no tenía que atravesar el límite mental. Entonces, ella se queda como diciendo, esto es nuevo. O sea, Dios da una novedad. Entonces, es decir, él está muy preparado, pero sin embargo, quiere dejar al mundo entero muy claro de que todo este collar de infancia, todo el collar de los pequeños, tiene como fin que al final un niño pues se dedique a la fiereza y el otro al espabilamiento, y el otro al baile, y el otro al fútbol, y el otro a la ingeniería. O sea, que les haga desembocar en su misión. Entonces, el tema de... entronco con una pregunta que le hicieron a Leonardo Polo y que no dijo, espero que algún discípulo, alguien lo cuente. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que el niño es espíritu, entonces el niño es espíritu y hemos dicho que el espíritu del niño es este y el espíritu de la madre, del padre, es este. Luego el niño tiene todo lo que tienen los antecesores y además tiene una cosa nueva. Entonces el niño viene desprotegido. ¿Por qué? Porque si nos protegemos con la razón, con la voluntad, no somos transparentes. El niño, toda la estructura que tiene el niño es para ser transparente, frágil en cuanto que él no se defiende. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando nosotros podemos entrar en su novedad, sin barreras. Entonces, todo este collar es para ir entrando, y al final las familias sabían que uno tenía que ganar en fiereza y el otro tenía que ganar en espabilamiento. Son dos misiones diferentes. Uno es el precursor directo y el otro es el dialogante y explicativo de las razones. Cada uno tiene su misión. Entonces, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? Hasta el momento en que la Virgen choca. Es decir, y ese choque ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque la razón sale en el momento en que le has dado tiempo, el nuevo, le ha dado tiempo a la sociedad a que estos se enteren de que hay una novedad. Y esos son 12 años, 12, 18. Y ahora, una vez que estos se han dado cuenta de la novedad, dice, ya me cierro, y ahora hago mi vida. La mala suerte es que cuando dice, yo me cierro y hago mi vida, ya está alterado, porque nadie ha cuidado esa fragilidad. No nos hemos dedicado a ver lo que trae nuevo, ni a resolverle los problemas con los múltiples gestos que nos ha dado. Entonces está bloqueado y empieza la vida bloqueado. En el momento en que la sociedad de los mayores se fije en la novedad de los menores y les ayude, no habrá crisis de adolescencia. O sea, no tenemos razón hasta los 12 porque venimos a decir lo que traemos, pero a partir de los 12 tenemos que hacer lo que hemos venido a hacer. Entonces, todo niño, 12, 18 años, tiene que poner orden en su corazón. Entonces dice, oye, es que yo he estado haciendo de padre de mis padres durante Pues, el niño se pasó 3 meses en el templo reorganizando su corazón. Entonces, 3 meses, no, 3 días. 3 días, entonces tú reorganizas tu corazón y empieza tu vida. O sea, empieza tu misión. O sea, misión cumplida. Ha acabado la infancia y ahora me dicen que corte. Bueno, pues aquí el público asistente, que se ha quedado un poco asombrado de que la intervención de Juan en la infancia de los niños, ¿no? Pero bueno, lo que la infancia para Juan es la infancia del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, cómo habita entre nosotros, habita entre nosotros, cómo preexiste antes de encarnarse y cómo el testimonio que da Juan Bautista de él es el que era antes que él. Él era antes que él. El advenimiento, el orden de la gracia, si en un momento en que hay la muerte de los inocentes, pero es
externamente podía parecer que es un desastre, pero es el advenimiento del orden de la gracia y es el Hijo del Padre. Entonces, es muy llamativo, pero en estos versículos se demuestra cómo Juan sabía perfectamente eh, toda, toda, toda todo el collar de la infancia, todas las perlas y todo el conocimiento de Lucas, que sabía Lucas y que sabía Mateo. Él lo sabía, entonces él completa esas perlas, ¿no? Con una teología muy, muy alta. Preguntas. Manuela Mm. pregunta lo siguiente: ¿cómo se llega a la conclusión de que chuparse el dedo un niño significa cuidado Vale. o preocupación? Muchísimas gracias. Pues mira, yo he puesto antes un ejemplo de cómo el espíritu del niño tiene que relacionarse con el espíritu de la madre. He puesto la madre. Claro, toda la familia tiene que colaborar. O sea, los abuelos pueden ver cosas y decirle, oye, este niño parece así, ¿sabes? Porque tienen más tiempo, tienen más experiencia, lo ven. Oye, yo creo que este niño, ¿qué tal? Pueden hacer sugerencias. Ahora, la madre es la que todos hemos visto que el niño hace así, guau, y dice, ah, que tiene sed, y le da agua. Y luego dice, guau, para mí es el mismo guau, y dice, no es que tiene hambre. ¿Cómo la madre sabe, ante el más mínimo gesto, qué es lo que le pasa ahí? Por una cosa que se llama intuición, se llama normalmente intuición, y que realmente es una inspiración. Es una inspiración. Y esta inspiración y este diálogo entre la madre y el hijo no es en inglés ni es en alemán, es un lenguaje simbólico, es simbólico. Entonces, el simbolismo, si yo, por ejemplo, Manuela, si yo te dijera, ¿este dedo qué significa? O sea, si yo me chupo este dedo en vez de este, que también hay niños que se chupan este. O sea, este todo el mundo sabe que es el que manda. El que manda te dice así, con este dedo. ¿Y eso por qué es? Pues porque lo tenemos muy asumido que este es el dedo de mandar. Entonces, es el simbolismo el que va asumiendo unos gestos y este, ¿por qué le llamamos a este el dedo corazón? Le llamamos corazón. ¿Por qué? Porque está en medio. Es el dedo corazón. ¿Y este? ¿Por qué nos ponemos aquí todos el anillo? Es porque es el dedo del compromiso. ¿Y este mindungui que delata a muchas personas cuando beben café, ¡pum!, se les lanza el... O sea, ¿en qué consiste? Entonces, vamos coleccionando un montón de sabiduría, que mucho está en los refranes, mucho está en la experiencia, y entonces, pues, no sé, el que manda, pues está enfrentado la pinza con el que cuida. Entonces, el mandar significa cuidar, y tienes que cuidar, y entonces, pero o también es cuidar al que manda, o mandar al que cuidas. O sea, en la mano solamente la tenemos los hombres porque los animales tienen pezuñas y es la que más relacionado está con el cerebro, la que se desarrolla mucho antes que las piernas y está llena de gestualidad. Entonces hay mucha gestualidad en la mano porque se les ves aquí en esta parte del dorso a las personas que respetas, pues señoras, pues autoridades eclesiásticas, se les ves ahí. ¿Por qué, y por qué los dedos, la parte interna tiene artrosis? Porque con esto es con el que tú tocas y tienes problemas en la piel si no tocas, si hay distancia, si hay separación. Separación puede ser espiritual, pero tú lo notas en lo material. Si hay separación, ¿dónde lo notarás? Pues en las manos. O sea, hay un simbolismo en cada una de las partes de nuestro cuerpo, en cada uno de los sistemas, que tiene que ver con la función que realizan. Entonces, aprovechando la función, se simboliza. Entonces, todo el idioma simbólico, pues pues hay que estudiarlo, pero el idioma simbólico es el que reúne, es el que une el mundo de la razón y del cuerpo y de la voluntad con el mundo del espíritu. Y esta unión se tiene que hacer por símbolos. Y por eso el Evangelio es simbólico. Y por eso las concordancias que hacemos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la creación,
O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo habla tanto de la creación? Si el grano de trigo no muere, pero si esta higuera la seco, ¿por qué? Porque todos los árboles tienen becería. Unas veces echan y otras veces no echan. O sea, el problema es que este año toca echar y el año que viene no toca echar. ¿Vale? Pero es que la higuera es al revés. La higuera es que echa todos los años dos veces, higos y brevas. Entonces, que yo pase y no tenga fruto, y que pase otra vez y no tenga fruto, a otro árbol sí que se lo puede consentir, pero a la higuera no. Entonces, todo ese conocimiento de la naturaleza, el Señor saca de esa cátedra y nos está enseñando. Hay una revelación continua desde la creación al Antiguo y al Nuevo Testamento. Tres revelaciones, dos testamentos. Entonces, toda la revelación es simbólica, toda la litúrgica es simbólica. Entonces, el símbolo es la forma de este mundo profundo comunicarse con este superficial. Entonces, pues se dice, no sé, cuando la gente dice, no te lo tomes tan a pecho, pues porque pues saben que hay tipos de disgustos que van al pecho, porque el pecho ¿qué función tiene? Alimentar. Entonces, cuando tú estás, cuando quieres cuidar de alguien, quieres alimentar con el pecho. Entonces, pues hay tipos de sufrimientos que se somatizan ahí, pues en las mamas, ¿no? Pues, y entonces vas buscando la función de cada parte y con esa función simbolizas. Entonces, el cuerpo cuando está pensando, pues lo tiene la razón cogido y lo necesita para pensar, pero cuando no está pensando, está en manos del espíritu. Entonces hay una cosa en esta sociedad nuestra que pensamos que todo es razón y voluntad, hay unos movimientos que no los dominamos. Por ejemplo, cuando tiemblas, o por ejemplo, cuando tienes un tic. Entonces, cuando tienes un tic, hay que estudiar el tic, porque el tic está lleno de simbolismo, porque no tiene ninguna razón, no tiene ningún encajonamiento biológico, no hay forma de explicar ese tic. En cambio, desde el punto de vista espiritual, sí. Entonces, el espíritu, que es inmaterial, tiene que reflejarse. Entonces, ese esfuerzo continuo de reflejarse se ve desde que es niño, desde que uno es niño, se ve cómo el niño se expresa mucho, mientras que el animal no se expresa tanto. Entonces, no sé si te expliques. Otra pregunta. Isabel, pues se hace una referencia al número de veces que ha aparecido la idea de que el niño Jesús se perdió en el templo a los 12 años y pregunta, ¿cómo se llega a esa conclusión? Considerando esa edad, el collar de la infancia llegará hasta los 12 años de nuestro Señor. Bueno, vamos a ver, todo este conocimiento del Evangelio hay que contrastarlo con conocimientos históricos. O sea, en Jerusalén ha habido un maestro del templo, ha habido un sumo sacerdote, hay listas de sumos sacerdotes, de maestros del templo. ¿Quién era el maestro del templo cuando la Virgen era niña? Gilel, que era un genio del Midrash inverso. Lo trajeron de Babilonia para que enseñara. O sea, esto es histórico. Pues sí. ¿Quién era el maestro del templo? ¿Hasta cuándo fue maestro del templo? Hasta que el niño tuvo, pues, 15 años o así. Entonces, Gilel era el que estuvo allí en el templo cuando el niño se perdió. Y fue el que le dio el título de rabino a él. Entonces, pues tener menos de 15 años, más o menos. O sea, ¿quién era el sumo sacerdote cuando la Virgen era niña? Simeón. ¿Quién era la preceptora de las niñas en el templo? Ana. O sea, estos tres personajes, pues eran los que estaban en el templo cuando la Virgen era niña y como pues era descendiente de David, tenía una formación, pues estuvo allí formándose como se forman las niñas judías. Entonces, cuando va al templo, le conoce. Simeón y Ana profetizan, pero falta este, que le conoce cuando va a recoger al niño. Entonces, este sabe
que la Virgen María, pues es muy lista. Pero claro, lo que no espera es que la Virgen María le enseñe al niño más cosas de las que él sabe. Pero esto, tienes que mezclar la historia. Entonces, Gilel tiene un hijo que se llama Gamaliel, hijo, no, el nieto, a los pies del cual se formó San Pablo. O sea, los maestros del templo son conocidos. Entonces van mirando y se van. Pero bueno, esto lo sabemos por tradición. Pero este es otro tema. O sea, la tradición, ¿dónde está? Está en Oriente. O sea, la tradición no está en Cartagena. Bueno, es que a mí cuando hablaban de tradición, digo, no, yo soy de un pueblo de Albacete y yo, la tradición. Claro, el cristiano tiene que hacer caso al magisterio, al evangelio, a la Sagrada Escritura y a la tradición. ¿Y la tradición dónde? Ahora tú te vas a Oriente, te paseas por Oriente y empiezas a entender las cosas. ¿Por qué la gente va con un collar contador por la calle, los musulmanes, y no saben ni para qué? Porque toda la vida han ido con un collar. Ahora está vacío de contenido para ellos y para nosotros nunca lo hemos llenado de contenido. Tú te vas a Oriente y hablan árabe, que se parece mucho al arameo. Es la evolución del arameo. Pero eso también es providencial, porque desde el siglo VII el arameo que habló nuestro Señor Jesucristo está congelado. Y ahora podemos estudiarlo, pero en Oriente. Y todo ese idioma sale. ¿Por qué Juan Pablo II ha escrito dos cartas de ir a Oriente? Entonces, te quiero decir que hay muchos datos históricos que concuerdan con el Evangelio pero bueno, lo de los 12 años es tradición. A lo mejor son 15, ¿vale? No mucho más, por lo de Gilel. ¿Y por qué lo de Gilel? Porque cuando el Señor en Caná, cuando el Señor en Caná le dice a la Virgen, ¿y qué nos va a ti y a mí? Está hablando, pues, del profeta, que la viuda le da la última harina que le queda, el último aceite, y entonces el profeta, pues, está 40 días por ahí profetizando y a la viuda y al niño nunca le falta. Vale. Segundo capítulo. La viuda se le muere el niño. Entonces la viuda ya dice, me están pasando demasiadas cosas. Tu profeta va contra el profeta, el niño se le muere, va contra el profeta y le dice, tú tienes una misión, pero yo no quiero saber nada con tu misión, porque se me acaba de morir el niño. Entonces el profeta coge al niño y a los 3 días se lo devuelve vivo a la viuda. En Caná le dice la Virgen que no tienen vino, ¿qué tal? Y el Señor le dice, ¿qué tengo yo que ver con tu misión? O sea, le está diciendo... está diciendo, le está diciendo, perdón, es que me retumba la voz. El enemigo está dentro. Creo que el enemigo está dentro. Disparad sobre nosotros. ¿Sigo? Vale, entonces, la viuda le está diciendo al profeta que no quiere saber nada con su misión. Y ahora entonces es el profeta Jesús el que le dice a la viuda, no, yo qué tengo que ver contigo. Entonces la Virgen es un midrash, pero una interpretación, pero inversa. Y el rey de la interpretación inversa era Gilel, con el que se había formado la Virgen, con lo cual sabía directamente, dice, 3 días, muerto y resucitado a los 3 días. Ella ya sabía que su hijo iba a morir y resucitar a los 3 días. Y entonces dice, haced lo que él os diga. O sea, con este midrash inverso, ella entiende. Entonces, Gilel está muy presente en el, en las bodas de Caná. Y es que nadie entiende, ¿no? ¿Por qué le dice mujer? Porque es la viuda al profeta, profeta a la viuda, y están como hablando en clave escriturística. O sea, hacen una demostración de mucha sabiduría. La que había sido la discípula de Gilel, que a partir de los 12 años lo que hace es decir, bueno, tú me has enseñado a mí hasta los 12 años, yo soy Dios y me he puesto a la orden de mis padres durante 12 años. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Ahora, lo que hay que hacer también, después de los 12 años, ahora yo te voy a superar, porque Dios me ha dado a mí más capacidades para que yo siga construyendo el edificio donde tú te has quedado. Entonces, ah, Hillel, nadie habla de él. ¿Ves? Chosen aparece Hillel. O sea, te quiero decir, son datos históricos que hay que también concordar. A ver, Luisa pregunta, ¿cómo interpretar en los niños la bronquitis asmática espástica? Mira, vamos a seguir el sistema del simbolismo. O sea, los pulmones son la vía por la que te entra el aire. Entonces, cuando te entra el aire en los pulmones, entonces de los pulmones tú lo mandas, el aire lo mandas al corazón, y entonces el corazón, este aire, este oxígeno, lo manda por las arterias a todo el cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas una pelea, o sea, yo voy a pelear contra el oso. Pues lo que pasa es que las coronarias del corazón se te dilatan y los bronquios por los que te entra el aire y que tiene que llegar al corazón y a las coronarias se dilatan. Entonces, cuando tú tienes una bronquitis, es porque se te está irritando los bronquios porque estás peleando. Es decir, tú haces un esfuerzo físico, haces un maratón y luego estás tosiendo 2 meses. Yo no he hecho ningún maratón, pero creo yo que o sea, la gente tiene que recuperarse del maratón mucho. Entonces tú tienes esa irritación en los bronquios porque los has forzado. Entonces cuando tú por la mañana te levantas y sabes que vas a tener que pelear con tu jefe y te pones a toser y te pones bronquítico y te pones asmático y tienes los bronquios alterados porque hay una pelea. Dice la gente, no, yo es que tengo que encender la moto, tengo que arreglar el motor hasta que... Dice, no, no, porque tú sabes que te vas a enfrentar en tu trabajo a no sé qué. Vale, entonces ese es el proceso normal. Ahora, un niño cuando está afectado de un problema bronquítico, asmático, es porque el niño no tiene ningún jefe ni tiene ninguna pelea, pero el niño coge todas las peleas que hay por ahí y las adopta como él. Y hay que explicárselo al niño. Dice, mira, niño, tú tienes una bronquitis asmática. Yo peleo con mi jefe porque es conocido, lo he hablado con tu madre y todo el mundo sabe que yo peleo, pero tengo que ganarme el jornal. Pero que es una pelea que no me mata, que es normal, que no hay ningún trabajo ni ninguna historia que no lleve consigo una pelea. Pero tú no, no me copias, porque si tú me copias, mi bronquitis tú la multiplicas por 10 y te hace mucho daño y es pana. Se le explica al niño y se acabó. O sea, bueno, hay que identificar, hay que identificar qué pelea el niño, que no es suya, porque el niño no tiene ninguna pelea, el niño le viene todo dado, está asumiendo. Con lo cual es un niño sensible, es un niño que percibe la pelea de algún familiar cercano, de alguna persona cercana, y entonces pues, la asimila y la multiplica por 10 y nos está dando un dato. Es decir, si a ti tienes alguna alteración en tu cuerpo, te tiene que llevar a ver qué está pasando en mi espíritu. Y si tú, un niño cercano a ti tiene una alteración en el cuerpo, tienes que ver qué te está indicando el niño que tú no te das cuenta. O sea, me explicaron que en África es frecuente que las tribus, una niña tiene anginas y se reúne toda la tribu diciendo qué hemos hecho mal para que la niña tenga anginas. Es sabiduría popular. Y si a la niña le han salido dos pelotas que no traga, a ver qué disarmonía de la tribu ha determinado la niña. Y se reúnen a ver qué es, a ver quién es. Pues si soy yo, si es este, si es el otro. Es sabido, ¿no? Otra. Pues entonces, señores, que el sol se pone y está muy lejos Ocaña. Hasta marzo. Muy buenas noches.